Ya estamos de regreso aquí desde Mérida y me acompaña Raúl Arceo Alonso. Raúl, bienvenido una vez más. Gracias, Rodrigo. Muy buen día. Muy buen día. Oye, pues ya están todos en campaña. Mi querido Raúl, ¿cómo lo ves? Mal, mal porque volvemos a lo mismo y lo hemos platicado incluso cuando estaba don Manuel Triay por acá, es una simulación completamente. Ya se arrancó formalmente el proceso, ya el presidente, ante el fracaso de su administración, pues tiene que soltar un distractor, ¿no? Un distractor muy importante, pero que seguro que va a tener impacto en los temas electorales, en los recursos públicos, porque seguro que se van a utilizar recursos públicos, en la desatención de los problemas importantes, porque se están yendo la gobernadora del estado más importante, de la ciudad más importante del país, que es Claudia Sheinbaum, dejando muchos pendientes todavía, entre ellos el tema de movilidad. El metro ha sido un desastre, ¿no? Nunca había habido, que yo me acuerde, tantos incidentes en el metro en un gobierno. Se va el secretario de Gobernación, se va el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, con muchos pendientes. Y se está inaugurando pues ya completamente la carrera presidencial en el tema de Morena, distrayendo porque además no estamos en tiempos electorales, ¿no? El proceso electoral empezaría hasta septiembre, según entiendo, y acá de manera adelantada ya ellos están diciendo, ya empiezo a posicionar los nombres de los que yo considero que pueden ser. Eh, lo disfrazan como solemos hacer, como se suele hacer en los partidos políticos. No va a ser, no vamos a escoger al candidato, ¿no? A pesar de que todos ya dicen que les interesa la presidencia, pero no escogemos al candidato, escogemos al coordinador que va a defender la transformación, ¿no? El proceso de la transformación. Entonces volvemos a una simulación donde todos sabemos que lo que se va a escoger en ¿Es la el encuesta candidato? es el candidato, ¿sí? Oye, pero además lleva ya una ventaja muy grande Morena en la elección del candidato, mientras que la oposición todavía está en veremos. Sí, digo, para lo que este proceso le va a servir a Morena es para seguir posicionando Azul. a los candidatos, ya al que termine saliendo. Seguro que va a haber el proceso tan desaseado que usualmente ha utilizado Morena, va a tener que bordar fino porque sabemos que sus encuestas están amañadas y seguro que van a tener problemas. Pero como bien comentas también por parte de la oposición, pues todavía siguen pensando qué van a hacer, cuál va a ser el proceso. Se ha planteado el tema de las primarias, de hacer una elecciones primarias para sacar un candidato, que no necesariamente tendría que ser de algún partido político. Ya se vislumbra, por ejemplo, Santiago Krill, que dice que le interesa, Romero Hicks, Juan Carlos Romero Hicks también, que fue gobernador de Guanajuato. Eh, Son los dos que ya levantaron la mano, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que ser los partidos, pero se me hace buena idea que salgan unas primarias donde la gente decida, bueno, quién va a ser el abanderado de la oposición. Pero se está tardando mucho la oposición también para empezar a posicionar algún nombre, alguno o algunos nombres para contender. Se ve muy fuerte la postura de Morena porque tiene pues, 22 estados, más los de los aliados, más los que vienen en elección el siguiente año, más el Poder Ejecutivo, donde tiene todos los programas sociales sabemos que los servidores de la nación para lo que están sirviendo, no solamente para los programas sociales, sino también de una manera para identificar a los posibles votantes a los que hay que sacar. Oye, Raúl, eso es por parte de Morena, pero y vuelvo a la oposición porque hay algo muy interesante. Eh, hay mucho, y te digo, mucha gente de la oposición que dice eh, que los gobernadores de oposición hoy, como vamos a poner el ejemplo del Estado de México, el gobernador del Estado de México no se metió a la elección. Los gobernadores no se deben de meter, pero la oposición prefiere que se metan haciendo lo que tengan que hacer para que no gane Morena. No, los dos lados de la moneda pues están muy tergiversados de alguna manera, porque por un lado la federación está metiéndole pues recursos, está metiendo todo, y por el otro lado pues la oposición le pide a sus gobernadores que se meta también, ¿no? Yo creo que tiene que haber eh, No se debería meter nadie realmente.
En teoría no se debe meter nadie. Si no se meten... Ni el gobierno federal, ni el gobierno, ni los gobiernos estatales, ni los municipios. En la práctica siempre ha pasado que el gobernador en turno termina, uno si escoge al que va a ser su sucesor, termine metiendo las manos. Digo, esto es tradicional y rutinario en la política mexicana y creo que en todo el mundo también, ¿no? Hay de maneras a maneras de influir en la elección. Siempre hemos criticado el uso de los recursos públicos de manera evidente, ofensiva, ostentosa, para apoyar un candidato, ¿no? Morena lo está haciendo abiertamente, desde las mañaneras hasta el uso de los recursos de los programas sociales para impulsar un candidato. Como hemos comentado también, los gobernadores de oposición han tenido tres posturas. ¿Sí? Embajada. Embajada, garrote Así es. ¿sí? O como pasó en Quintana Roo, que fue embajada, fue una combinación, fue embajada, pero digo, estaba Quintana Roo e Hidalgo, allá con tu gran amigo. Estaba tan cargada la votación que no valía la pena meter las manos. ¿Sí? Estado de México no, yo creo que Estado de México sí pudo empujar un poco más el gobernador y no dudo que haya operado hasta en contra. ¿Sí? No eran los números, no fueron los números a final de cuentas de 2 dígitos, fue mucho menos, pero yo creo que sí el gobernador... Bueno, fue una labor titánica la que hizo la del Moral. Sí, porque empezó muy abajo, creo que 20 puntos, algo así. Entonces sí pudo haber influido, yo creo que influyó el gobernador, pero en contra. Okay. Terminó metiendo las manos, pero en contra, ¿sí? Para garantizar una salida armónica con el gobierno federal y que no se metiera en problemas. Digna para él. Acá la gran interrogante en Yucatán va a ser cuál va a ser la postura que va a tener el señor gobernador. A lo mejor sale con una postura creativa que no estamos contemplando, ¿no? Pero también la tiene complicado. Cada vez el número de gobernadores de oposición son muchos menos, entonces ser gobernador de oposición ahorita no está nada fácil. Pero tienes allá, lo que me llama la atención es cómo la sociedad es la que pide esto. O sea, la gente... Yo no creo que la sociedad, ¿no? Yo no creo que la sociedad, son los partidos políticos. No, yo me refiero, por ejemplo, amigos o conocidos míos que de repente dicen, no, es que hagan lo que tengan que hacer. En el caso de Yucatán, ¿no? O sea, que hagan lo que tengan que hacer. Oye, pero eso no se contraviene las normas electorales. No les importa. Claro, porque dices que los otros también lo están haciendo. Sí, yo preguntaría, ¿y la sociedad qué está haciendo? Nada. Sí, o sea, yo creo que cargarle también la chamba de lo que es la sociedad en el sentido de que, oye, ¿cómo me organizo mejor para convencer a la gente a que no vote por Morena? Complicado porque, como ya vimos, los programas sociales llegan directo, ¿no? La popularidad del presidente de la República no es magnífica como nos la quieren hacer notar. Yo me acuerdo, sí es buena, pero yo me acuerdo del último año del presidente Fox, que tampoco había tantas mediciones, eran muy pocas, pero Fox termina casi con el 70%. Okay. ¿Sí? Y Patricio termina con 60 y tantos %. Entonces, claro, a lo mejor las metodologías, no había tantas redes sociales que influyeran, el impacto, los medios de comunicación eran los tradicionales, lo que tú quieras, pero termina Fox casi con yo me acuerdo con una encuesta por ahí, casi con el 70%. Calderón no termina mal, Peña Nieto sí termina muy bajo. Creo que es el que más bajo ha terminado. Es el que más bajo ha terminado. Entonces te digo, sí está bien el presidente, porque pero el presidente, ni Cedillo ni Salinas, ¿eh? Y el presidente no va a estar en la elección, ¿sí? Entonces sí va a influir todos los días de la mañanera pidiendo el voto, el INE lo va a sancionar o va a intentar sancionarlo, le va a valer y va a seguir pidiendo el voto, ¿no? O sea, toda la estructura del gobierno federal se va a utilizar para el candidato o candidata de Morena. Entonces vamos a ver algo descarado que hace rato no veíamos. Esto es algo, fíjate que ya llevamos 3 o 4 elecciones diciendo, esta es una elección diferente a las anteriores. Esta también va a ser diferente. La de Andrés Manuel, lo gana el presidente López Obrador, fue diferente. Pero esta que viene, también por primera vez veremos un gobierno, unos partidos que se coaliguen en un equipo de coalición donde pudiera ser que de ganar
tendrían secretarías diferentes, no, digamos, va a ser algo muy, muy extraño. Por lo pronto, porque en el caso de Yucatán ya están en el Congreso viendo que validar las alianzas de coalición para poder llegar al gobierno. Sí, va a que ser... existe en todo el país, en todo el mundo, Sí. perdón, pero Digo, va a ser complicado uno ponerse de acuerdo la oposición, pero han estado transitando con eso. O sea, las elecciones en los estados han sido un buen laboratorio y unos programas piloto, por llamarles de alguna manera, para saber cómo se ponen de acuerdo en lo mínimo. Y yo creo que en lo mínimo todos tienen claro que lo mínimo es que Morena no gane. lo mínimo. Sí, es lo mínimo. ¿Cómo? Ah, bueno, ese va a ser el reto, ¿no? Puede ser hasta... ya superamos esa etapa de decir, oye, son alianzas y coaliciones antinatura, ¿no? No, Eso es ya está secundario. superado, se está viendo desde mi punto de vista de la oposición, están viendo el mal menor, y el mal menor, oye, me tengo que aliar con el PRI, pues ni modo, ¿no? O sea, es lo que conozco, estos cuates de Morena, pues la verdad es que... Oye, pero déjame, voy un poco para la Ciudad de México. También la gente o la sociedad está viendo que cuando menos de facto, de la elección interna, llamémoslo así, de Morena, de las corcholatas, va a ser el presidente. Sí, claro. O sea, ya no ven que la oposición pueda pelear por ello. Va a pelear los estados, porque, digamos, están dando por perdida la presidencia, la oposición. Yo creo que no la están dando por perdida, nomás que no están sabiendo cómo abordar el tema. Ciertamente el panorama actual, y repito, el tema de la política es dinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que Marcelo diga, yo no reconozco los resultados y vamos a ver qué pasa, ¿no? Monreal, vamos a ver con qué le van a dar. Si le van a dar el gobierno de la Ciudad de México, aunque ya están posicionando a Rosa Isela, ¿sí? Para la Ciudad de México. Entonces, yo creo que la conflictividad entre Morena seguro que va a influir para las elecciones de 2024. Sí veo complicado para la oposición, o sea, lo comentamos en su momento cuando López Obrador era candidato, un año antes decíamos va a ganar López Obrador, o sea, no había manera. Yo creo que acá sí se puede hacer algo, repito, López Obrador no va a estar en la boleta. Seguro que va a recibir todo el apoyo, pero también la gente, por ejemplo, Ciudad de México, la gente no votó por Morena en las intermedias, ¿sí? Los diputados no tuvo mayoría. O sea, yo creo que se puede hacer algo complicado porque ya tienen más gobernadores y sabemos que los gobernadores de Morena sí van a utilizar todo su poder y todos sus recursos para influir en la elección. Acaban de ganar, darle un boquete a la oposición con el Estado de México, que es una votación importante. Entonces, pero no es que hayan salido raspados, pero tampoco ganaron con lo que ellos pretendían de calle. Es decir, la moneda está en el aire, pero está casi de color guinda. Está más cargada de color guinda, pero tenemos la esperanza. Vamos a ver, yo creo que parte importante del panorama de lo que viene del futuro de la elección de 2024 es quien salga de candidato. Oye, Raúl, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarte algo. ¿Qué va a influir más? ¿El candidato presidencial en los estados o los estados y los municipios en el candidato presidencial? Yo creo que el candidato presidencial, yo creo que los estados van a influir en el candidato presidencial. ¿Por qué? A nivel local sabemos que las alianzas son diferentes, ¿no? Sí va a influir con quién jale el gobernador del estado, pero los gobernadores son los que a final de cuentas tienen la operación y el día a día y los recursos para movilizar a la gente, ¿no? Yo creo que definitivamente los candidatos a gobernadores van a influir en la elección presidencial, aunque, como bien decimos, y ya hay voto diferenciado también, ¿no? En los 3 órdenes de gobierno e incluso de diputados. Pero sí, quien salga de candidato o candidata de presidencia de la República seguro que influye, pero los gobernadores van a influir mucho en las elecciones de la presidencia. Bueno, pues le agradezco mucho a Raúl Arceo. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.